Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien. ¿Y ustedes muy bien? Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de una palabra que se llama relacionémonos. ¿Sí? Esa es la palabra. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús se relacionaba con la gente. Pero vamos a hacer una tarea. Le va a ser difícil, especialmente para los antiguos. Saludémonos, pongámonos en pie. Salude a una persona que usted no conoce. Muy bien, párese por favor, porque vamos a relacionarnos. Dele un saludo, dígale: yo no te conozco. El grupo de adolescentes, ¿de qué edad? De 12 a 15 años también pueden salir. Muy bien, ustedes se están relacionando. Eso es una tarea que tienen que hacer. Gloria a Dios. Relacionémonos con todos. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo nos relacionamos? Hablando, ¿cierto? Compartiendo, visitando, ofreciéndole a alguien un tintico, un café, un perico, un almuerzo. Bueno, perico estoy diciendo el perico, sí, cierto, que algunos me la tomarán por otro lado, ¿sí? Vamos a relacionarnos. Y amados hermanos, Jesús se relacionó en una forma muy interesante con familias, se relacionó con los fariseos, se relacionó con gobernantes, se relacionó con pobres. Y por eso hoy este es el tema, porque venimos en un propósito, y es que a usted se le entregó una tarjetica, y el que todavía no la tiene, una tarjeta que se llama el poder de la oración, ¿cierto? Para estar orando por unas 10 personas y que Dios les revele que puedan llegar a relacionarse con la iglesia. Por lo tanto, usted va a hacer algunos esfuerzos y hoy vamos a colocarlo en ese instante. Ok, vamos a poner un reto a las parejas. ¿Dónde están las parejas? Levanten las manos las parejas que están acá, los casados, por favor, aunque no esté su esposa. Listo. Voy a retarlos porque va a haber una primera relación de parejas en la iglesia este año, y vamos a tener una reunión. Lo he planteado así, espero que sea la fecha adecuada. El día abril 29, que es un domingo, a las 6:30 de la tarde, para que vengan. Vamos a tener un tema interesantísimo, un tema que significa conflicto, o da la voz de guerra. Ese es el tema, porque las parejas tienen dificultades, todos nosotros vivenciamos conflictos, pero vamos a relacionarnos sobre esto que tiene que ver cómo habla Dios sobre los conflictos, y en vez de que se forma una guerra en la casa, se arreglen y maduremos y crezcamos más. Dios permite los conflictos, y los conflictos ayudan mucho a conocer más a la pareja, a tener más paciencia, a tener amor, a tener perdón, misericordia. Bien, ok. A ver, parejas, ¿sí estarán dispuestos? Esa hora la he escogido como para que los que tienen los niños, pues hagan el domingo, los estén ahí teniendo en su actividad de descanso, y después puedan venir este domingo, el día 29, y hablemos de pareja, ¿sí? ¿Cómo les parece? ¿Bien? Ok, vamos a estar hablando sobre esto de la relación. ¿Qué hace Jesús para relacionarse, para poder tener esa fluidez, esa gracia? Mire, yo estoy un poquito trasnochado, vengo de Villavicencio, llegué a medianoche y estuve allá con una tarea de relacionarme allá con algunas personas. Entonces, vamos, imagínense, 2 hombres a tener escuela dominical con niños, con adolescentes y después con personas mayores. Y ahí fue algo un poco, porque pues está Richard allá.
Richard Lara. Y entonces me dice: pastor, a usted le tocó enseñarle a los niños. Tarea, ¿cierto? Hace rato que... Entonces tuve que relacionarme con ellos, y ellos, estos niños molestan mucho, me dijo. Y usted, no sé qué va a hacer, pero usted haga algo. Claro, yo ya va la enseñanza planeada por nuestro hermano Luis Ernesto Riondó. Y entonces entendí que tenía que hacer de Jesús, y me puse algo así, que bueno, Jesús no es calvo, entonces me puse algo en la cabeza. Hablé sobre la mujer samaritana, coloqué a una muchacha que ya es mayor de 18 como la samaritana, yo como Jesús, y hubo un diálogo y los chicos atendieron. Y se dio tanto que ellos quisieron dibujar ahí. Después me tocó los muchachos adolescentes, y ahí también, y ya algunos de ellos los conocía. Conocí a una chica que se llama Karen, que yo bauticé en un campamento, y la vi, y era hablando sobre cómo nuestro comportamiento es visible, y hablé con ellos sobre eso. Y después me tocó predicar en la tarde, salir a las 9 de la noche para llegar acá. Es relacionarme, pero ¿sabe qué? Yo no llevé transporte, me fui en un carro de público, y entonces en una van me trajo, y es preciso, se queda al lado mío una muchacha. Entonces Dios me dijo: relaciones, tenga un saludo, por lo menos hable algo. ¿Qué hay? ¿Cómo te va? ¿Para dónde vas? Para Bogotá. Ok. ¿Cómo te llamas? Joana, me dijo. Y entonces comencé a hablar con ella, y me dice, y le digo, ay, me da mareos, ay, que no sé qué, que la otra. ¿Y eso para qué vas a Bogotá a estas horas? Es que me voy a ver con una chica. Una chica a esta hora. Me dijo: sí, porque trabajo mucho, y aquí entonces no me dan tiempo en mi trabajo, y este domingo tengo descanso, entonces voy allá. Ay, después me dijo: es que yo soy lesbiana. Sí, ok. Y ahí comenzamos a charlar, y le dije: vas a la iglesia, y bueno, ¿y cómo ves esto? Y bueno, es que yo no sé, a mí me gustaron más las mujeres que los hombres. Estaba ahí hablándome, y después ella se mareó, y entonces tuve que yo con una bolsita ayudarla, y bueno, así cositas. Hasta eso uno se relaciona, ¿cierto? En un vómito. Ok. Jesús se relacionaba, y vamos a ver qué es lo primero que es necesario para relacionarse. Orar mucho. Primero, hermanos queridos, orar. Miremos cómo Jesús oraba. Vamos a anotar algunos versículos claves en la oración de Jesús. Por ejemplo, en Mateo 14:23, comencemos ahí. Usted puede relacionarse cuando usted ora mucho, porque vendrá la gracia de Dios para hablarle cómo tratar estos asuntos. Entonces, en Mateo capítulo 14, versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús se relaciona, pero él necesita contactarse con el Padre Celestial para que lo oriente, para que lo dirija, la unción del Espíritu, y él se queda solo orando. Amados hermanos, orando. Una de las primeras vivencias que nosotros debemos de tener es aprender a orar, estar orando. Por eso colocamos esto: si usted va a relacionarse, va a ganar 10 personas para Cristo, va a tener, usted ora y le pide al Señor. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 38, creo que está ahí, cómo Jesús ora muchas veces. Y esto es indispensable para nosotros. Y la palabra del Señor dice así: y hallándole le dijeron todos que te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares, pero ay caray, como que no es el versículo, estoy como vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Entonces, después de orar, era que estaba buscando un versículo de orar. El Señor lo hace. Dice la palabra: orad sin cesar, hermanos, orar continuamente. Y usted va a aprender a orar prácticamente en todo momento y a cada instante. Y esto produce en usted y en mí la fuerza del Espíritu Santo para obtener una paz, una santidad, pero también para relacionarse. Así uno se relaciona. Entonces, el segundo punto, que no solamente la oración de Jesús y orar como el Señor nos manda, sino que hay uno es recorrer, que es el punto que queremos llegar. Jesús recorre muchos lugares,
Y esta iglesia está llamada a recorrer. Estamos, y de parte mía, yo voy a recorrer las iglesias hijas que tenemos en estos tiempos. Así que en algunos domingos no voy a estar acá, y voy a recorrer allí los lugares para predicar, para animar al pastor. Pero Jesús era tan hábil para recorrer que miremos en Mateo capítulo 4 versículo 23. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amados hermanos, el Señor Jesús oraba intensamente, oraba en la madrugada, que fue el versículo que no encontré. Muy de mañana oraba y buscaba la presencia de Dios, y después Él comenzaba a recorrer, o que el Espíritu Santo y el Padre le decía qué es lo que tenía que hacer. Y parte de su trabajo fue recorrer ciudades, recorrer allí regiones, y dentro de esto predicando, sanando y enseñando. Amén, hermanos. Yo sé que aquí muchos de ustedes tienen ese llamado de recorrer, de salir, de movilizarse. Háganlo, hermanos queridos. Ahora Estado de Fe, que es el conjunto de aquí dirigido por mi hijo Juan Carlos Panayer a Estados Unidos, creo que en este fin de semana. Entonces Dios les permite recorrer ciertos sectores de los Estados Unidos para ministrar, para predicar, para sanar enfermedades y toda dolencia. Gloria a Dios. Seguramente otros, por ejemplo, el hermano Luis Ernesto Riondó con su esposa han estado viajando a Villavicencio también cada 15 días, y él está recorriendo esos lugares. Y algo hizo él interesante, por eso también había un grupo grande ayer de jóvenes, que él se colocó como deportista y se jugó unos partidos de fútbol y fue allá a estar con ellos. Amados hermanos, estamos hablando de relacionarnos. Amén, hermanos. ¿Cómo se relaciona usted? ¿Usted es muy tímido? ¿Usted simplemente es casero? ¿Usted simplemente está con su propia gente, nada más? No, Dios ha dicho: id y haced, ¿qué, hermanos? Discípulos, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria. Dios quiere, y para mí es algo significativo, el movilizarnos. Jesús recorría. Vamos a mirar varios versículos en Mateo capítulo 9. Cuando lo acentúa la Biblia, es porque es vital para la iglesia moverse. Y en Mateo capítulo 9 versículo 35, ese era el sistema de Jesús. Jesús recorría todas las ciudades, las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es prácticamente igual al versículo anterior, pero el escritor quiere dar referencia que así era el estilo del Señor. Jesús no se quedó en casa simplemente como carpintero. Él dejó la carpintería y entró a su ministerio público y comenzó a movilizarse. Estamos hablando de relación, ¿cierto? Y el que se relaciona debe salir de su casa, debe salir de sus cuatro paredes, debe salir de su entorno personal para acercarse. ¿Qué experiencias tiene usted en las vivencias de relaciones? Yo le estaba hablando a usted de que tomé un transporte y hablé con una muchacha, supe su nombre e incluso se despidió de la mano esta muchacha conmigo. Y algo sucedió. En la noche estuve orando por ella. Cuando yo llegué y me acosté: Señor, por Joana, mira que vino a hacer cosas que no son correctas. Y como le dije, esto es pecado, ¿cierto? Lo que estás haciendo, ¿cierto? De venir a estar teniendo unos enamoramientos con otra muchacha, con otra mujer. 22 años tiene, muy jovencita. Pero es parte de la tarea de relacionarnos, amados hermanos. Sigamos mirando cómo el Señor está vivenciando esto de las relaciones. En Marcos 1, ese fue el que estuvimos leyendo, ¿cierto? Marcos 1, 38 y 39 habla también de esas habilidades de Jesús, y su naturaleza que estaba colocando era el de recorrer, moverse. Y dice: el Señor dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos hablando de relacionarnos. Usted hoy se relacionó dándole un saludo a alguien. Si usted sigue con la intención, puede conocer y hablar con ellos. Mire algo, todas estas son experiencias muy cercanas. Ayer cuando estaba con Richard, él
pues nos fuimos de madrugada y él en su carro, hablábamos de Esperancita, su esposa, Panchita. Le dijo, oh, Panchita se fue para los Estados Unidos, a propósito, está en los Estados Unidos. Y le dije, oye, pero ¿cómo es que es esto que ella sale? Le digo, mire, pastor, en la iglesia hace 25 años llegó una persona a la iglesia y la única persona que la saludó en la iglesia fue Esperancita a esa señora. Ahora se me olvida el nombre porque ella me lo dijo. Ella venía de los Estados Unidos y le dijo, bienvenida, mucho gusto. La comunidad cristiana nazarena la saluda a nombre de Esperanza Romero. Aquí estoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y que podemos anotar su nombre, la tarjetica para que podamos visitarla. No, yo vengo simplemente porque estoy de pasada y yo soy cristiana y encontré esta iglesia y bueno. Y dialogaron y Esperancita le dijo, a propósito, yo dentro de un mes voy para los Estados Unidos. Le dijo ella, ay, qué bueno que me visite. Y le dio el nombre. Y allí ha celebrado una amistad que ha durado 25 años. Y ella la recibe como si sea su hermana, la quiere, le manda ropa. Y le dijo incluso, esto es confidencial, ay santo Dios que no me vaya a matar, no, las maletas tráigalas vacías, porque yo quiero darle ropa nueva. Gloria a Dios, y tú no vienes a gastar nada, solo el transporte. Y entonces va a estar en Miami, va a estar en Orlando, va a estar en varios lugares. ¿Qué hizo eso de tener una amiga? Tuvo una vivencia de relación. ¿En dónde? Aquí mismito, aquí en las narices de ustedes. Y uno se puede encontrar con personas así. Y si hay algún hermanito o hermanita que no ha conseguido a su hombre o a su mujer, relaciónese simplemente. Hable un poquito más de lo que necesita. Y entonces allá hay. Así es Jesús. Jesús se está movilizando. Amén, hermanos. Vamos a mirar cómo se relaciona Jesús en las casas. Vamos a mirar Jesús, por ejemplo, él quiere relacionarse con Pedro, que es su discípulo, y va y visita la casa de Pedro. Vamos a anotar acá, a algunos no les gusta sanidad, pero este milagro fue hecho realmente, sanar a la suegra, ¿sí? En Pedro, entonces vamos a mirar la palabra del Señor allí en Lucas capítulo 4 versículo 38. Lucas capítulo 4 versículo 38. Vamos a ver cómo Jesús se relaciona allí en la casa. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, ¿sí? ¿Y qué pasaba allí? ¿Qué estaba sucediendo? La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Mire, Jesús utiliza también la visitación. Es muy importante. Los grupos de conexión que nosotros estamos estableciendo, es tan importante movilizarnos a diferentes casas y charlar. Y Jesús viene y visita a Pedro, su discípulo. Seguramente fue una visita. Le digo, Pedro, yo quiero pasar por su casa. Y bueno, ay, claro, maestro, ¿por qué no viene y nos tomamos un tinto, un café? Creo que no, en Israel no se toma tinto, pero posiblemente sí se tomaba otra situación. Y cuando ve hay una necesidad, ¿y qué hace Jesús? Ministra en esa necesidad. Así que yo los voy a retar en el poder de la oración y buscando a estas personas y visitándolas. Visítenlas, hablen con ellas. Así van a llegar, y estas sillas que usted las ve aquí, que están sin alguien, sin una persona, va a ser uno de los que usted está orando. Y vamos a tener una iglesia más grande, más gente. Mire que nosotros, por entregar a otros lugares, estamos con menos gente, ¿verdad? Pero Dios quiere que nos relacionemos. Ahora, por ejemplo, el Señor es invitado a la casa de Jairo. Miremos allí en Marcos capítulo 5 versículo 21. Relacionándose Jesús, estamos en el tema, ¿cómo lo hace? Entonces Él recorre ciudades, aldeas, enseñando, predicando, pero también busca casas. Y aquí vamos a encontrar la casa de Jairo, que nos habla la palabra del Señor en Marcos capítulo 5 versículo 21. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando,
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Jesús dispuesto a visitar hogares, Jesús dispuesto a ayudar a los necesitados. Mire, hermanos queridos, ¿de qué compartimos con la gente? ¿Qué puedes compartir con la gente? A ver, ¿aquí habrá un noviazgo bueno? ¿No hay ninguno enamorado por acá de novios? Ah, son valientes. Bueno, ya prácticamente aquí ya son comprometidos, Juanca, sí, y Laura. Oye, Alejo, ¿usted podría hablar a algunos amigos de que Dios le proveyó una mujer muy sobrada? Amén, gloria a Dios. Y entonces se va a tomar un tinto con uno de sus amigos y le dice: oiga, le voy a decir, yo estaba solo por tantos tiempos y yo le pedí a Dios y Dios me bendijo con una mujer. Oiga, esta muchacha sí que es hermosa, linda, es querida, simpática, ¿o no? Ah, gloria a Dios. Porque yo le estoy dando, para que se case, le estoy dando curso prematrimonial. Y si el hombre me está diciendo aquí públicamente que gloria a Dios, usted puede hablar de eso, ¿cierto? ¿Quién puede hablar bien de su mujer? A ver, hombres, y decir gloria a Dios. Entonces usted comparte con un hombre, ¿sí? Algunas veces nosotros compartimos con los hombres y hablamos mal de la mujer nuestra. No, al contrario, usted puede compartir situaciones de su mujer. ¿Qué puedo yo decir de mi mujer? Que es bonita, ¿sí? Que es muy organizada, que es líder. Y gracias a Dios por su liderazgo, porque yo puedo decirle a un hombre: mire, yo estuve enfermo a los 28 años, al borde de la muerte, y tenía a mi esposa, mi amada mujer, siendo muy joven, con 20 y tantos años, se tocó que quedarse con la casa, cuidando a los niños y en el negocio, y levantó el negocio mejor que yo. Gloria a Dios porque esa mujer que Dios me ha dado. ¿Habrá alguna mujer que puede hablar algo bien de su marido? Oiga, ¿por qué no levantan las manos? Estoy asustado, estoy aterrado. Uy, santo Dios. ¿Lady puede decir algo bueno de Breiner? Gloria a Dios. Entonces invita a sus amigas y les dice: amigas, yo soy una mujer afortunada. Me encontré un negrito todo especial y lo encontré no sé qué en dónde, por acá en una actividad en Maloca, y ahora es mi marido. Pero qué hombre, lava la loza, ah no, cuida al niño, se esfuerza por atenderme. Y entonces la gente va a darse cuenta que ese Dios que tenemos es bueno, grande y de bendición. Amén, hermanos. Y podemos compartir. Podemos compartir. Por eso a usted le gusta mucho oír testimonios. Cuando yo estuve en la iglesia del pastor Oscar Calderón, que me invitó a sus 20 años, yo lo que hice fue dar testimonios. Testimonios de mis sanidades, testimonios de cómo el Señor me ha bendecido económicamente, la forma como hacerlo, y la gente quedó muy llena de gozo. Eso también fui a hacerlo en Villavicencio ayer mismo. Y digo: oh, qué predica, pastor, ¿cómo predicaste? Le dije: claro, estoy predicando mi vida, estoy predicando lo que yo soy, lo que he tenido. ¿Sí es fácil relacionarnos? Claro. Vivencias. ¿Quién puede hablar de que el Señor lo ha sanado de una enfermedad? Hermana Yanecita, voy a agarrarla a su merced. Es que su merced es un milagro que esté aquí. Qué milagro de verla, hermana. Sí. Esta hermana hace ya ¿cuánto tiempo? 8 años al borde de la muerte con un cáncer. Aquí nosotros decíamos: ¿y cuándo será el funeral? Porque ya era el cáncer terrible. Tanto tiempo. ¿Cuánto duró en la clínica? 6 meses en cuidados intensivos. Y la hermana Mayra fue y la visitó, y cuando llegó con las lágrimas: pastor, no, que tenga Dios misericordia. Y Dios hizo un milagro. ¿Cómo no va a comentarlo? ¿Cierto? ¿Será bueno ese milagro? Claro, que hay que comentarlo, hay que decirlo.
hay que hablarlo, hay que decirlo. ¿Y en dónde lo podemos hacer? En las casas, ¿sí? En las casas. Y si usted, por ejemplo, recibió un milagro y dijo, oré y oraron por mí y el Señor me sanó, y de pronto dice allá alguno que está visitando, oye, ¿sabe que está enferma mi tía? Usted puede orar por ella y ella llegó acá. Claro, hermana, venga, venga, amiga, yo oro. ¿Cierto? Bien, sigamos mirando porque el Señor está acercándose a muchas casas. Por ejemplo, el Señor quiere acercarse a la casa de Simón el leproso. Miremos allí la palabra del Señor en Mateo capítulo 26 versículo 6. Mateo 26 versículo 6. Y aquí nos dice la palabra: y estando Jesús en Betania, en casa de ¿quién? De Simón el leproso. Y cuando fue a visitarlo, llegó una mujer, ¿cierto? Y dice acá que vino y le ministró a Jesús y Dios la bendijo a ella. Tremendo. Yo solamente quiero enfocarme en eso. Usted necesita relacionarse. Usted necesita ampliar sus amistades. Usted necesita poder en el Transmilenio hablar con la persona que está a su lado. Usted tiene mucho que decirle. Usted puede comprometerla, ¿sí?, a que conozca del Señor y en alguna instancia pueda hacer parte del Señor. Entonces aquí nos dice la palabra que el Señor estaba en esa casa. En Marcos capítulo 4 versículo 24, otro versículo, nos habla la palabra del Señor. No sé si es que estoy como mal. No, ese no es. Páselo al otro lado. Lucas capítulo 10 versículo 38. Lo hice de carrera por causa de la llegada. Entonces Lucas 10 capítulo 38 nos dice la palabra del Señor que entró a una casa. ¿Esta casa de quién era? Aquí había dos mujeres, Marta y María, pero allí había un hermano llamado Lázaro. Y dice la palabra que aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces, hermano, no necesitamos que hayan tantos templos para poder hacer el trabajo de Dios. Se necesitan es voluntad de parte suya y mía, de que entender a qué estamos en la tierra, para qué estás en este momento. Y cada vez que los años van creciendo, usted debe ser más perfeccionista en el propósito de Dios. Amén, hermanos. Dios le dijo: id y haced ¿qué, hermanos? Discípulos, me seréis testigos en Jerusalén, Judeas, vayan, den testimonio de mí, decía el Señor. Y usted tiene muchas formas de hacerlo. Gloria al Señor. Por ejemplo, ¿algunos de los que fueron al encuentro pueden tener algún testimonio? ¿Dónde están los del encuentro? Los que fueron al encuentro. Mi hermano Miguel. Allí está esta linda pareja, ¿sí? Irlanda, ¿cierto? ¿Qué podría decir? A ver, Irlanda, ¿qué podría decir? Yo quiero que usted diga algo, y porque yo sé que algo sucedió. Ella es una hija de Dios y una mujer que ha conocido del Señor, pero algo pasó allí en el encuentro, y yo sé que su rostro ha cambiado y está muy llena de esperanza. Es una mujer joven, casada. Dios la bendiga, hermano. Buenos días, mi nombre es Irlanda. Yo tuve la oportunidad de ir al encuentro. Dios me sanó porque tenía 10 años, yo creo que más de 10 años sufriendo de colon y estreñimiento, y eran dolores terribles. Fue mucho tiempo que estuve asistiendo a médicos, especialistas. Me hacían exámenes y no salía nada. O sea, yo para los médicos estaba bien, estaba sana, pero yo mantenía con mucho dolor, a veces no dormía. Y bueno, se dio la oportunidad de ir al encuentro. Yo no quería ir, había cosas que no querían dejar que yo estuviera allá. Y mi esposo se paró firme y me dijo: vamos a ir. Vamos a ir y punto. Y yo, allá. Dije: bueno, listo. La verdad no me esperaba, porque estaba incrédula, era incrédula. Me enseñaron del perdón, del verdadero perdón. Usted tenía que pedirle primero que todo perdón a Dios
Dios y perdonar a muchas personas que me habían hecho daño. Y Dios usó la pastora y unos otros pastores que estuvieron y unas compañeras, unas hermanas, oraron por mí y hubo sanidad. Fue fuerte, tal vez mi esposo no se lo esperaba ni ninguno, lo que hubo en ese momento de liberación, pero gloria a Dios, yo le doy la gloria a Dios porque yo estoy bien. Desde ese momento yo le he dicho a la pastora, tengo el estómago como un bebé, porque yo estoy bien de mi digestión, puedo comer lo que yo no podía comer hace muchos años. O sea, era miedo como si como esto yo me enfermo, ¿sí? Porque hubo momentos que solo con tomar agua ya no estaba mal, lloraba, no podía ni beber agua. Entonces fue una liberación, gloria a Dios. O sea, yo estoy bien, yo estoy feliz y le doy la gloria y la honra a Dios. Gracias, Irlanda, gloria a Dios, la felicito, Dios bendiciendo. Imagínese ese testimonio para personas que tengan dificultades físicas por muchos años, de una mujer que fue una experiencia en su propia vida y una persona alegre. ¿No valdría la pena oír ese testimonio? Claro. Entonces relacionémonos, hermanos. Estamos diciendo, mire cómo Jesús se relaciona, y nos habla la Biblia que a él le gustaba ir a las fiestas. Jesús era fiestero. Ahí, como lo ven, a él le gustaba que lo invitaran a almuerzos. A mí también, invítenme por favor. Almuerzos, comidas. Y en una de esas lo invitan a una boda. Juan capítulo 2 versículos 1 y 2. Dice la palabra que aquí fue invitado especialmente María, pero después también Jesús. Y dice que en Juan 2 versículo 1 al 2 dice: al tercer día se le hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes saben lo que pasó? Que faltó lo más sabroso, que es el vino, ¿cierto? Para los judíos. Yo hablo a los judíos, yo no hablo a los colombianos, pero hablo a los judíos. Para ellos es una fiesta de varios días, porque es una boda. Y ahora aquí mi hermana Gladysita, que viene de Israel, viene de una boda de su hijo. A usted, como yo la vi bailando y todo eso acá, qué bueno, yo la veía ahí. Y también le dio al vino, también ese vino santo, ¿cierto? Claro, claro. Y Jesús, al ver esto, faltó el vino. ¿Y qué hizo Jesús? Tomó una agua y convirtió el agua en vino, y la fiesta siguió. Gloria a Dios. Amados hermanos, usted posiblemente, usted falta en la fiesta, posiblemente para que usted sea el DJ, para que sea, qué sé yo, lo que sea, pero usted va con el propósito de dar gloria a Dios. Amén, hermanos, de bendecir, de ministrar. Aquí está Jesús relacionándose, y usted también. Miremos otro punto donde Jesús se relaciona. Se relaciona con un hombre que es cobrador de impuestos, y un hombre que no tiene buena reputación en la sociedad, pero Jesús es misericordioso y él quiere extender el perdón, y no le importa que haya tenido mala reputación, y quiere ir a su casa. ¿En qué es? Creo que es Lucas 19:5, creo. Hermana Lili, ayúdame, porque aquí comienza a funcionarme a mí. En Lucas, sí, 19 versículo 5 nos habla la palabra del Señor que Jesús se encontró con un hombre bajito, que era Zaqueo, rico incluso y importante. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús llegó a ese lugar, este hombre se había colocado en un árbol para ver a Jesús. Y el versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa, Zaqueo, y le recibió como gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ay, hermanos queridos, relacionémonos con personas que necesitan de Dios. Pecadores, sí, muchos son. Nosotros salimos del pecado y a veces pecamos, pero relacionémonos con la gente, uno u otro. Y Jesús entonces estuvo allá, y hubo bendición en esa casa. Tanta fue la bendición que ese hombre Zaqueo se arrepintió de sus malas acciones y dijo: si a alguien lo tumbé los impuestos, se los voy a devolver 4 veces.
se los voy a devolver. Y Jesús dijo: aquí llegó la salvación a esta casa. Gloria al Señor. Muy bien, miremos otro punto importante. Jesús es necesario que pase por un lugar que son de los samaritanos, en Gerar. Y allí el Señor desea tratar con una mujer, y el Espíritu lo guía, porque se nota que es el Espíritu Santo que lo guía, porque normalmente por ahí no pasaba la ruta para llegar de Jerusalén a Galilea para los judíos, los israelitas, sino que hacían una vueltica, pasaban el río Jordán y no querían pasar por esa región, porque era una región de gente pues mestiza, gente que había descuidado las vivencias con Dios y todo esto. Pero dice la Biblia que era necesario pasar. Miremos acá en Juan capítulo 4, cuando pues el Señor entendió, Juan capítulo 4 versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó extenuado junto al pozo, y era la hora de las 3 de la tarde. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Mire cómo Jesús se atreve a relacionarse y a acercarse con, digamos, ese pueblo samaritano un poco hostil con los judíos. Pero Jesús rompa esa situación, y aún peor, no era correcto que estuviera un judío, y especialmente alguien de categoría, hablando con una mujer samaritana y en un lugar solo. Obvio, claro, Jesús es santo, Jesús no estaba a insinuar nada malo. Jesús, pero va a ayudar a esta mujer, y nosotros sabemos lo que tenía esta mujer, ¿cierto? Tenía dolor de amor. Ella no tenía buenos amores. Ella se había idolatrado seguramente a hombres y había conseguido 5 maridos. Ninguno de ellos le había funcionado, y tenía un sexto por ahí que no era su marido, ¿cierto? Y Jesús le habla y se relaciona con ella, y encuentra la salvación en Cristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos animados? A ver, ¿cuántos vamos a relacionarnos acá? ¿Sí? ¿Sabe que una de las cosas más importantes de un vendedor es las relaciones interpersonales, ¿cierto? ¿Y cuántos son vendedores acá? A ver, ¿quiénes trabajan en la parte de ventas? Ah, bueno, hay varios acá, gloria a Dios. Ustedes son los primeros que deben de relacionarse. Breiner Pérez ahora es un vendedor, ¿cierto? Está en la agencia comercial, es agente comercial de carros. Hay una publicidad para el hombre: compran carros allá en Nissan, ¿sí? Ok, y es que él entonces se queda ahí en el escritorio. No, él sale: mucho gusto, tal cosa, le gustó ese carro, el otro, tal cosa, y habla, ¿cierto? Nos relacionamos. Entonces el mensaje de hoy es: si vamos a tener ganancia de personas para Cristo, mire, hermanos, no queremos que traigan gente de otras iglesias, por favor. Vamos a hacer campañas, vamos a hacer actividades, retiros, vamos a hacer diferentes formas. Usted mantendrá esta tarjeta en oración, sí, pero usted tendrá que relacionarse. Usted gástese un tintico si es que no tiene mucha plata, o gástese un almuerzo, ¿sí? Invítelo a su casa, o hágase invitar a la casa, y comience a tener vivencias con esa persona, y usted tiene mucho que decir. Gloria al Señor. Para mí fue un gusto estar ayer teniendo 3 momentos de relaciones con niños de diferente edad, con dificultad para atenderlo a uno, pero al fin y al cabo Dios me dio la gracia de darle el mensaje de la mujer samaritana, y me hice una actitud dramática, y los chicos la agarraron, la copiaron, y con 5 minuticos, con eso fue suficiente. Y después dibujaron a la mujer samaritana en el pozo y a Jesús ahí al lado de la mujer samaritana, y duraron tardísimo, gloria a Dios. Después los adolescentes, y entonces tuve el gusto de tener cerca y hablarles, ¿sí? Y después a los adultos. Ahora, tal vez usted no tenga un
un púlpito, tal vez no tenga un micrófono, pero usted sí tiene una boca que dice cosas buenas de Dios. Amén, hermanos. Pongámonos en pie en el día de hoy. Hoy termina nuestro mensaje, que tiene que ver muy sencillo, pero de mucho valor para la obra del Señor. A eso usted vive. En el día de antier, con mucho dolor digo estas palabras. Al pastor Gerardo Cote tiene un hijo que pues va a ser un siervo de Dios. David se llama. Se casó hace 15 días y lamentablemente, yo no sé la situación, su nuera, ahora su hija que venía a recibir, murió. Le dio un trombo en el corazón, murió. Una niña hermosísima, me mandaron la foto, hermosísima. Dios se la quiso llevar, muy jovencita. Se la llevó como se llevó a mi hermano, a mi hijo, a mi hermano David. Se lo llevó, murió. Pero son personas que son llevadas al cielo para glorificar al Señor en directo. Gloria al Señor. Es doloroso, pero usted también va a tener su partidita, hermanos. Y yo que estoy estando en tantas funerarias, yo digo, Carlos Muñoz tiene que acelerar su actividad de servir a Dios, porque si se muere a los 80 años, me faltan solo 17. Y entonces yo quiero dejar pues un legado, quiero dejar personas para Cristo, pastores para Cristo, iglesias para Cristo. ¿Y usted qué es lo que piensa para la vida? Si usted vive para Dios, amén, hermanos. ¿Cuántos viven para Dios? Exacto, gloria a Dios. Y el Señor dice que Él le dará y le proveerá conforme a sus riquezas en gloria, con su trabajo posiblemente, con su negocio, con su profesión y todo, pero sirva a Dios. Cierre sus ojos. El día de hoy mi llamado es a relacionarnos como Jesús lo hizo. Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. Fue a la casa del fariseo y a pesar de que algunos lo criticaron, allí hubo bendición. Estuvo en unas bodas, las bodas de Canaán. Estuvo con una mujer de poca reputación, charlando y hablando abiertamente. Estuvo en la casa de Zaqueo, estuvo en la casa de Jairo, estuvo yendo allí a la casa del centurión, estuvo con Marta y María. Pero ahora es usted el que tiene que relacionarse. Amado hermano, hagamos amistades, hablemos de Dios, compartamos, visitemos, pero que el poder de la oración lo haga usted una persona guiada por el Espíritu Santo. Vamos a llenar esta iglesia de personas nuevas, ansiosas de Dios, deseosas